para poder describir el movimiento tenemos que tener muy claro la diferencia y la definición física de estas palabras que están acá que nosotros ocupamos en la vida diaria. Casi siempre estamos ocupando estos conceptos, pero a veces no los ocupamos muy bien. En la física tenemos que ocuparlos bien, sobre todo para describir un movimiento. El primer concepto fundamental es la posición. En física se ocupa mucho el término posición inicial, posición final. Por lo tanto, cuando uno habla de posición inicial, se está refiriendo al punto en donde un cuerpo comienza un movimiento, pero según el observador. Como ayer dijimos, los movimientos son relativos, por lo tanto todo depende del observador. Entonces, según el observador. Por eso dice a continuación, no tiene por qué coincidir con el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, si yo quiero calcular la velocidad de un avión, no necesariamente tengo que estar cuando empezó a moverse, sino que podría calcularlo cuando ya está en vuelo. Lo mismo pasa con un auto. Un auto, uno puede ver un auto en movimiento y no necesariamente tiene que ver el principio del movimiento, sino que basta con que la posición inicial sea el punto en que el observador comience a medir. Y eso pasa a nivel tridimensional, con partículas muy rápidas, con posiciones muy lejanas también, que es lo que ayer comentábamos de la Tierra, de por qué la sensación que nosotros tenemos de que la Tierra no se mueve, es justamente porque según el punto de referencia del observador, es que nosotros estamos midiendo ciertas cosas. El símbolo de la posición inicial casi siempre se coloca con la XY y la I latina representa el término inicial. También lo pueden encontrar con una D minúscula y una I, o quizá en algunos textos del libro con una D mayúscula y una I. Lo importante es que las tres simbologías corresponden a la posición inicial. ¿Cuál es la diferencia de la posición inicial con la trayectoria? Que la trayectoria es la línea que une las distintas posiciones. Por lo tanto, se podría decir que la trayectoria es una suma de posiciones. Por las cuales pasa un móvil, un cuerpo o lo que sea que se esté moviendo, y se pueden clasificar generalmente en dos grupos que son rectilínea y curvilínea. Nosotros estamos viendo y vamos a analizar en este semestre, o sea, perdón, en este mes como de repaso o en estas clases, primero la parte rectilínea, para después colocarnos y meternos ya en la parte circular, que es lo que se estudia en astrofísica por lo menos. La parte curvilínea, como sale aquí el cañón, cuando se lanza una bala, la bala genera una trayectoria curvilínea, pero esa trayectoria curvilínea es gracias a la suma de dos rectas, que es la parte horizontal y la parte vertical. Entonces, si nosotros tuviésemos que dibujar esto con vectores, como le explicaba ayer, si tengo un vector hacia el lado y le sumo un vector hacia abajo, la resultante debería ser una diagonal, siempre uniendo el principio con el final. Ese sería como el resultado del vector. Ahora, si en cada punto, esto se repite, si yo tengo en cada punto que va pasando, en cada posición, hay una suma de vectores, entonces se va generando una curva. Lo mismo pasa con el caso de la Tierra alrededor del Sol. Si la Tierra avanza, como sale ahí en la flecha azul, es gracias a que hay una interacción entre el Sol y el mismo movimiento de la Tierra. Por lo tanto, la suma de estos vectores te va haciendo una curva. Cada vez que el, la Tierra va pasando por una posición, se genera una resultante que se llama. Y esa resultante va generando una especie de curva. En los aviones también nosotros podemos ver generalmente trayectorias rectilíneas, pero también pueden ser curvas. Va a depender de el, el lugar, lo que se está haciendo, todo el fenómeno del movimiento que está haciendo el avión. Pero acuérdense que como la Tierra es una esfera, y si yo quiero ir de un punto a otro, en realidad el avión lo que está haciendo es siempre conservar una trayectoria curvilínea. Lo que pasa es que, como decíamos nosotros ayer, somos tan pequeños
y la trayectoria es muy grande, que pareciera ser que todo el rato estuviéramos como en un plano. Entonces se van generando cierta sensación de que el avión va en línea recta, pero tiene que ir curvando la Tierra, si no, de alguna forma se escaparía de la Tierra. Ya en el caso de los aviones, por eso tantos botones, tienen tantas teclas y tantas mediciones para conservar una cierta altura. Si yo me voy en línea recta, voy a empezar a tener distintas alturas. Por lo tanto, se puede ir de la trayectoria. Lo más importante de eso es que nosotros al principio siempre se ve la parte rectilínea para entender que la suma de rectas es una trayectoria curvilínea. Esta imagen que está acá es certera, pero no tan exacta como la realidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero me interesa que ustedes se den cuenta de algunas cosas, algunos errores que pueden encontrar, tanto en internet como en los libros, que aquí se asemeja como que esta fuera la Tierra y este es el Sol. Pero si se fijan, esa distancia que está acá, en comparación con la distancia que está acá, es casi el triple. ¿Ya? Eso en la realidad es incorrecto. ¿Alguien sabe por qué? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Por qué Por este favor. dibujo de acá, por qué este dibujo de acá no es correcto? No es correcta esta posición, que aquí esté muy cerca, perdón, y aquí muy lejos. Porque ¿Alguien? a lo mejor donde está en rotación, o sea, donde está en traslación, va cambiando de posición y entonces no pasaría esa distancia, sino que al dar la vuelta ya no tendría esa pequeña distancia, sino que se convertiría en la distancia grande en la que está ahora mismo, ¿no? Sí, porque ¿qué pasaría si la Tierra está acá? Cuando la Tierra pasa por acá, según este dibujo, estaría a una distancia 3 veces más chico que estar acá. ¿Ustedes creen que eso no lo sentiríamos nosotros como planeta? Si estuviéramos 3 veces más lejos, 3 veces más cerca del Sol, ¿qué podría Claro. pasar? Nos quemaríamos. Lo más probable. Porque este dibujo, que siempre cuando ustedes busquen, porque vamos a hacer un trabajo de ese tipo de investigación, ustedes tienen que tener claro que siempre hay errores. Cuando te dicen que la Tierra gira alrededor del Sol en forma elíptica, uno inmediatamente hace un dibujo como una elipse de esa forma. Pero hay que recordar que para construir una elipse, que no sé si lo saben todos, pero igual lo vamos a aprender, se necesitan dos puntos, dos focos que se llaman. Tú puedes tener una elipse muy pronunciada como la que dibujé ahí, y en ese caso los focos van a estar muy separados, o una elipse que no sea tan pronunciada, que sea casi un círculo, donde los focos estén más cerca. Realmente esto es lo que pasa con la Tierra y el Sol. Cuando a ti te dicen elíptica es porque no es 100% circular, no es un círculo perfecto, pero tampoco es una elipse tan pronunciada, ¿ya? Porque la distancia que tiene la Tierra al Sol casi siempre es la misma. Se separa por unos miles de kilómetros nomás. No se separa por millones de kilómetros. Aquí este dibujo que aparece en los libros, que lo saqué de ahí, está mal hecho, ¿ya? Porque no puede ser que la Tierra esté tan cerca en comparación con la otra mitad del año que esté tan lejos. Ahí sí tendríamos eh, una consecuencia en las estaciones del año por la traslación. Pero la realidad es esta, de que es casi circular y la traslación a nosotros no nos define lo, las estaciones del año. ¿Alguien me podría explicar por qué pasa lo que acabo de decir? ¿Por qué la traslación, estar más cerca o más lejos del Sol, no nos define las estaciones del año? Porque se alejaría el mundo completo, no como por partes, porque a veces estamos en invierno en un lado del mundo y en verano en otro lado del mundo, pero ahí se alejaría todo el mundo y sería como todo el mundo en invierno o todo el mundo en verano. Exacto, exacto. Esa precisión que dijo la compañera es
No todas las personas se dan cuenta. Y generalmente dicen eso. Mañana, el sábado 20 a las 4:30, creo, si 4:30 y algo, vamos a entrar ya nosotros en el otoño. Y en el otro lado del mundo van a entrar en primavera. Generalmente uno dice los 21, pero se atrasan, se adelantan a veces en alguna hora. Y esto va a ocurrir mañana. No significa que vamos a estar más cerca o más lejos del Sol. Estamos casi siempre a la misma distancia. Pero entonces, ¿qué es lo que define que en el otro lado está en distinta estación que la de nosotros? Si no es la traslación, ¿qué es lo que es? ¿Tiene que ver con la rotación, profe? Y la rotación de la Tierra, ¿cuál es la característica que tiene? Porque si rota, a cada rato le va a estar dando la mitad, todo el planeta le va a estar dando igual la cara al Sol. ¿Alguien se Que no acuerda? rota, que no rota como en un ángulo perfecto, sino que está Claro, inclinado. entonces es porque está inclinada en cierto grado. Y eso significa que los rayos del Sol no llegan directamente a una parte del mundo, sino que llegan casi a la mitad. Y en la otra mitad no llegan todos los rayos. Esos son fenómenos físicos que vamos a ver nosotros ya en la materia nueva, pero tiene que ver con esto, con la trayectoria curvilínea y cómo se percibe, cómo el observador percibe como el movimiento del cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, después ustedes también tienen que derribar algunos mitos y también tienen que enseñar a las personas que viven con ustedes de estas cosas. Porque ya vamos a entrar a una estación del año, después vamos a entrar a otra, y tiene que ver justamente con la trayectoria que nosotros tenemos alrededor del Sol, que es casi perfecta, pero las estaciones están definidas por la rotación, porque hay una inclinación. Así que después vamos a seguir profundizando en estos temas que ojalá les pueda gustar. Estos dos conceptos son fundamentales que sepan diferenciarlos, sobre todo los cuartos medios que van a entrar a dar esta famosa prueba a fin de año. En caso de que le hagan ciertas preguntas netamente de cinemática. La distancia en física, nosotros las vamos a escribir siempre con una D mayúscula, y el desplazamiento lo vamos a escribir con una D minúscula, pero con una flechita. Todas las letras que tengan una flechita arriba, ¿qué característica tienen? ¿Qué son? Vectoriales, ¿o no? Son vectoriales, por lo tanto, dependen ¿de qué dependen? Lo vimos ayer. Si es un vector, ¿de qué depende? Módulo, dirección y sentido. Exacto. Entonces, si se fijan en el desplazamiento, al ser un vector, necesitamos saber hacia dónde va el vector, y necesitamos saber su dirección. ¿Ya? Porque también los vectores tienen la gracia en física de ser positivo o negativo. Y el negativo en física es súper importante porque te indica en qué sentido van las cosas, o si esto se está aumentando o reduciendo en el caso de la aceleración. En cambio, la distancia, como no es un vector, es un escalar, como dice ahí, es siempre positiva, por eso es una magnitud escalar, y la distancia se define como la longitud de la trayectoria. En cambio, el desplazamiento es un cambio de posición que experimenta un cuerpo, y ese cambio de posición siempre se genera con la longitud más corta que pueda haber entre un punto y otro. O sea, es la unión de la posición inicial con la final de la trayectoria. Y por eso se llama magnitud vectorial, o por eso tiene esa característica, porque también puede ser positiva o negativa, y no siempre va a ir sumándose. ¿Ya? Si yo estoy en mi casa, tengo que ir al liceo, porque empezaron las clases y los cuartos medios tienen que ir, bueno, ustedes también, pues tercero y cuarto medio, ustedes tienen que ir al liceo. Cuando voy de mi casa al liceo, en términos reales, ustedes, cuando toman la micro, cuando tienen que ir en auto, tienen que ir caminando, ¿ustedes están recorriendo distancias o recorriendo desplazamientos? Distancia. Distancia.
¿Me puede decir más o menos por qué? Por las calles, porque son, o sea, podemos ir por distintas calles y van a ser más metros de los que el punto inicial y el punto final, que sería la casa y el liceo, que ese sería el desplazamiento como la línea derecha, pero nosotros vamos por calles. Exacto. O sea, cuando a mí me dicen el desplazamiento de un punto a otro, es la línea recta que va entre la posición inicial y la posición final. Todos vivimos en lugares distintos, por lo tanto, si yo considero la casa de alguien en particular, puedo decir la trayectoria fue según las calles que sigo y puedo tener esa distancia. Si yo estiro esa línea, va a ser más grande que la línea recta que dibujé al principio. También otra persona de la misma casa, si quiere ir al liceo, a lo mejor va por otro camino y se va por otras calles y considera quizás distinta o hay menos tacos y se puede generar otras distancias. Por lo tanto, las distancias siempre van cambiando. Las distancias, las trayectorias pueden ser todas distintas, en cambio el desplazamiento no. Por lo tanto, si a mí me dicen, de una ciudad a otra hay tantos kilómetros, más o menos cuando dicen, aquí está Santiago, el medio, y me quiero ir a la playa, entonces voy a Valparaíso, a Viña, y me dicen que de Valparaíso nosotros tenemos una distancia de 120 kilómetros, y a Viña, que está un poquito más allá, tenemos 124, 130. No necesariamente me voy a demorar una hora si voy a 120 kilómetros por hora, porque la carretera no es todo el rato recta, también es curvilínea, hay que subir unos cerros, ustedes se fijan, todo el rato hay que hacer curvas y recién llegar ahí. Por lo tanto, en verdad, lo que marca, lo que está marcando el auto en su kilometraje es distancia, no es desplazamiento, no es la separación real. ¿Ya? Esos también son conceptos que pueden ser obvios al principio, pero cuando ustedes tengan que explicar algo, ustedes tengan que responder o escribir un fenómeno físico, tienen que ocupar esas palabras. Por eso cuando uno en realidad dice, ¿cuál es la distancia de un planeta a otro? En realidad debería decir desplazamiento, porque en astronomía por lo menos se ocupan casi siempre líneas rectas para generar la menor distancia posible. Ustedes van a escuchar mucho el tema de los viajes a Marte, al tener nuestro Sol al medio, prácticamente al medio del sistema solar, y nosotros ser el tercer planeta, después viene Marte, que está un poquito más lejos que nosotros. Tenemos aquí la Tierra y tenemos a Marte. Hay opciones, como lo que pasó hace unos años atrás, hay opciones de que la Tierra con Marte tienen un desplazamiento muy menor. Y mientras la Tierra avanza, mientras la Tierra está haciendo su trayectoria, cuando la Tierra está por acá, Marte está no ha avanzado la misma cantidad porque tiene una curva mucho más amplia que la de nosotros. Es lo mismo que en las carreras, cuando empiezan unos con ventaja, otros más adelante, otros más atrás, porque el perímetro cambia. El perímetro es más largo, el de Marte. Entonces, cuando la Tierra está acá, Marte puede ir acá. Entonces, las líneas rectas, que son los desplazamientos, van cambiando. Entonces, cuando el hombre, la humanidad, quiera ir a Marte, tiene que hacer estos cálculos para saber si la Tierra está cerca de Marte. No se va a encontrar que la Tierra va a estar acá y Marte va a estar acá muy lejos. Se van a demorar más de un año en ir y tienen que ir, ojalá, encontrando al planeta. Si Marte viene para acá, entonces hay que ir en sentido contrario para encontrarse con él. Si yo voy persiguiéndolo, a lo mejor no lo pillo nunca, porque igual Marte va a una velocidad alta, los planetas igual se mueven en velocidades muy altas, entonces todo esto hay que tenerlo en consideración. Por lo tanto, debería ser el desplazamiento. El desplazamiento de la Tierra a Marte es tal dato, no la distancia, porque las distancias pueden ser muchas. Y el cálculo promedio entre planetas es justamente porque se hace el promedio entre lo más cercano y lo más lejano, lo mismo que pasa con el Sol y la Tierra. La rapidez, que es el otro concepto, es una magnitud escalar. Por lo tanto, aparece nuestra primera fórmula que nos dice que la rapidez es el cociente o la división entre la distancia
que también es escalar, distancia, y un intervalo de tiempo. ¿Alguien sabe qué significa ese triángulo? ¿Por qué aparece de repente en las fórmulas? Delta, profe. ¿Y qué significa en matemática un delta? El final restado con el inicial. Claro. O sea, si hay una resta, nosotros encontramos una diferencia. El tema está que siempre se coloca un delta tiempo, un delta t, no porque uno esté restando tiempo siempre, sino que el tiempo siempre avanza. El tiempo siempre va a ser positivo porque también es una escalar. Pero se coloca ese triángulo para decir que siempre tú vas a tener una fracción de tiempo, no un tiempo solamente en un punto, sino que en todo el trayecto. Es como para acordarte de que estamos hablando de un tiempo de todo el trayecto, no solamente de un punto donde va pasando el cuerpo. Y la distancia, ustedes ya saben, ya es la suma de es la longitud de todos los puntos, por lo tanto es todo lo que se recorrió. Y ahí nosotros recién podemos llamar rapidez. Entonces, con lo que... Dígame. Disculpe, no entendí lo de delta, ¿lo podría repetir? El delta en matemática o en física también significa diferencia. Significa, por ejemplo, tiempo final menos tiempo inicial. Pero si uno mide tiempos, lo más probable es que mida una fracción de tiempo que se llama intervalo. Yo puedo decir de un punto a otro pasaron 20 segundos. Ese es tu intervalo de tiempo. No tienes que colocar 20 menos 0. ¿Ya? Ya. Es como esa la gracia que tiene el tiempo, que cuando uno trabaja con los tiempos, siempre trabaja con intervalos. Ahora, si quieres sacar la velocidad del segundo 3 al segundo 7, ahí ya hay que ser más específico. Pero en términos generales se trabaja con un tiempo general. Ya, gracias. Ahora, la rapidez. Si yo les dije esta definición, y es la distancia partida en tiempo. Entonces, cuando uno ve un auto que va pasando muy rápido, miren el auto ordinario que voy a dibujar, pero no importa. Es un auto como de los años 60. Va para allá, va para la derecha. Entonces va generando como un viento hacia atrás. Va a 140 kilómetros hora. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿esto es rapidez o velocidad? Si esto me lo marca lo mismo que estoy mirando en el auto. Si dentro del auto veo el tablero y me dice que voy a 140 kilómetros hora. ¿Rapidez o velocidad? ¿Velocidad? ¿Alguien más? Yo creo que es rapidez por los términos que se usa, porque usa el kilómetro y usa la hora, ¿no? Ya. Ya, esa es la primera pregunta, la vamos a dejar ahí. La segunda pregunta es cómo pasar de kilómetro hora a metro segundo. ¿Te lo enseñaron alguna vez? Sí, pero la verdad es que no me acuerdo. Si ustedes quieren pasar de kilómetro hora inmediatamente a metro segundo, sin hacer tanto cálculo matemático, ustedes dividan en 3,6. Es un dato. Ahora viene pregunta dentro de la pregunta. ¿Alguien se acuerda por qué es 3,6? Voy a hacer algo para ir recordándole, porque todo esto se supone que se lo pasaron, pero si no se lo pasaron... Profe, Bueno, pusieron en el chat ¿qué pusieron? que era porque una hora tenía 3600 segundos. ¿Eso pusieron? Bien, excelente. ¿Y cuántos metros son un kilómetro? 1000. 1000.
Por lo tanto, si uno divide 3.600 en 1000, te queda 3,6. Entonces, en vez de transformar de kilómetro a metro, multiplicando por 1000 y de hora a segundo multiplicando por 3600, y luego te va a dar un decimal medio extraño, inmediatamente de kilómetro hora a metro segundo se divide en 3,6. Obviamente en la prueba, en el caso de los cuartos medios, cuando den la prueba, les van a dar datos que sean múltiplos de 3,6 y tienen que convertir. Sino también es para que sepan el concepto fundamental, porque 140 kilómetros hora quiere decir que en una hora recorre 140 kilómetros. Fíjense lo que dije, recorre. Y no dije se desplaza, recorre. Y los segundos, y en el caso de metro segundo, son tantos metros por segundo. Por segundo. Entonces, si yo voy a 140 kilómetros hora en la carretera y divido en 3,6, eso me va a dar unos 30, 40 metros por segundo. Entonces, ustedes tienen que saber la diferencia entre estoy midiendo un intervalo de una hora, que para nosotros igual es un tiempo más o menos largo en comparación con un segundo, que es un tiempo muy corto. Para que vayan analizando por qué nos sirven estas unidades de medida y qué es lo que quiere decir que un auto vaya a 140. Porque no siempre voy a poder tener en una hora 140 kilómetros. En una hora no voy a mantener ese valor. Lo más probable es que sea como los picos más altos de un auto. Vamos a responder la primera, si es rapidez o velocidad, dándole esa definición. La velocidad es el cambio de posición a través del tiempo. Es una magnitud vectorial. Por eso se escribe con una V y una flechita, no como la rapidez. Y esta es la ecuación. Esa es la fórmula de la velocidad. Desplazamiento dividido en un intervalo de tiempo. Que puede ser desplazamiento final menos desplazamiento inicial, o posición final menos posición inicial, dividido en los tiempos respecto a esas posiciones. O simplemente lo que está acá, desplazamiento partido en tiempo. Si es desplazamiento, nos vamos acá, entonces la velocidad lo que está midiendo es la línea azul. Del principio al final en un intervalo de tiempo. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿este auto recorre velocidad cuando me marca eso o recorre rapidez? Velocidad. ¿Qué dice el resto? ¿Velocidad? ¿Velocidad? Profe, yo digo que rapidez. Rapidez. Profe, ¿cuál era la pregunta? Eso lo que marca el auto. En el panel que uno tiene dentro del auto y te marca ese valor. Y me dice que tú vas a 140 kilómetros hora. ¿Me están diciendo la velocidad o me están hablando de la rapidez? De la velocidad. Sí, la velocidad, profe. Ya los que dijeron rapidez, defiéndanse. ¿Por qué? Profe, no sé cómo explicarle, pero creo que rapidez. Si quieren me lo pueden explicar con ese dibujo. Rapidez porque un auto nunca va a ir recto en una calle. Siempre tiene diferentes trayectorias. Tiene que doblar a la derecha, ir a la izquierda, darse una vuelta en U. Excelente, caballero. Bien, bien, bro. Eso sí. Cuando ustedes van en el auto, al auto y a ese marcador, en realidad no le interesa y no te está midiendo si va en línea recta o no. Lo que a él le interesa es que en ese punto te marcó 140 kilómetros por hora. En ese punto te puede haber marcado 100, 120, 80 y así sucesivamente. O sea, el auto no se da cuenta que si tú vas en línea recta o no. Puedes ir en línea recta, pero como les dije, de Valparaíso a Santiago, lo más probable es que no siempre tengas que ir en línea recta. Se sube, se baja algunos cerros y lo que en realidad está midiendo cada vez que te muestra un valor ese panel del auto es rapidez.
porque es netamente lo que uno recorre. Y la distancia, como les dije, es siempre positiva, siempre se va aumentando, pero en cambio la velocidad depende del desplazamiento, no de la rapidez. ¿Cuál es la como diferencia fundamental entre desplazamiento y distancia? Se los puedo decir con esta pregunta. Si yo voy de mi casa al liceo, fui por mi calle, caminé, y llegué acá. Estuve en mis clases y me devolví a mi casa. Me fui por otro camino y llegué a mi casa de nuevo. Si yo fui al liceo y volví a mi casa, ¿cuál fue mi desplazamiento? Cero. Cero. O sea, en ida y vuelta, cuando yo voy de un punto inicial a un punto fin, al mismo punto, que se convierte en el punto final, desplazamiento igual 0. Por lo tanto, si el desplazamiento es 0, ¿cuánto vale la velocidad? 0. 0 también. Pero ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? Pero si yo me estoy moviendo, tengo que tener velocidad. En verdad lo que usted tiene no es velocidad. ¿Qué es lo que es? Rapidez. Exacto, ahí está la diferencia. Usted lo que hizo fue generar una rapidez, porque usted se fue por un lugar y se devolvió por otro. Distancia siempre va a ser mayor a 0. Te devuelvas o no te devuelvas, te dé una vuelta en círculo, llega al mismo lugar, tu distancia fue el perímetro de ese círculo. La distancia siempre va a ser lo que uno recorre. En cambio, el desplazamiento solamente el punto inicial al punto final. Ahora, ¿por qué ocupamos ese lenguaje? Es culpa de nosotros mismos, no tenemos idea. Porque en realidad la física es el lenguaje que ocupa. Entonces, cuando uno dice el auto va a una velocidad de tanto, eso es cuestionable. En cambio, va a una rapidez. ¿Ya? Eso es como la diferencia que yo quería hacer en términos fundamentales. Acá, por ejemplo, lamentablemente pasa muy rápido el tiempo cuando uno se entusiasma, pero si hacemos este ejercicio, por lo menos en términos mentales, ojalá lo hagan ustedes porque ya tienen el power, se van a dar cuenta que una persona empieza en un lugar, va al punto B, pasaron 3 minutos, luego va al punto C y el tiempo sigue avanzando. En este ejercicio no quiere decir que la persona cuando va de A a B, que se demora 3, después de B a C no se demora 5 minutos, sino que te está diciendo que el tiempo, desde que empezó en 0, ahí marcó 5 minutos. Entonces de 3 a 5 pasaron 2 minutos. Perdón. Oh, no me quiere escribir. Ya, no importa. Pasaron 2 minutos. Y después de C a D, de 5 minutos, el tiempo marcó 10 minutos. Entonces aquí pasaron 5. Y después viene la pregunta, ¿cuál es la rapidez en cada punto, en cada trayectoria? Ojalá lo puedan hacer ustedes. Está acá en los resultados, por si acaso, están los resultados en el Power. Pero me interesaría que ustedes lo pudieran hacer y también agregar algo. Determinar la rapidez y determinen también la velocidad. Para que se den cuenta la diferencia. Porque no es lo mismo recorrer en un sentido y después devolverse. Acuérdense que la distancia siempre va sumando, pero el desplazamiento, ahí tú tienes que colocar el punto inicial al punto final solamente. De A a B se recorrieron de 500 a 150 metros, pero después de 150 se fue a 350. Entonces la distancia siempre se suma, pero el desplazamiento no. Esto es súper importante para las pruebas, sobre todo de ingreso a la universidad, porque son los cazabobos que se llama, que son estos pequeños detalles que hacen que te dé una respuesta distinta. ¿Ya? Por lo tanto, acuérdense de eso, la distancia siempre se va sumando, en cambio el desplazamiento me tengo que fijar en lo inicial con lo final. ¿Ya? Y de hecho aquí hay una pregunta que dice, ve del punto A, cuando recién empezó el tiempo, hasta cuando terminó todo. Entonces no debería ser lo mismo distancia con el desplazamiento.
Y termino diciendo esto, justamente lo que estábamos conversando. La rapidez instantánea es la rapidez que se mueve un cuerpo en un determinado instante. Por lo tanto, el valor indicado por el velocímetro no es velocidad, es rapidez instantánea. Porque nos va indicando en un punto que esto va a 30 kilómetros por hora. Pero no nos está indicando que sea una velocidad, porque no sabemos si este auto fue en forma recta o no. Entonces no debería llamarse velocímetro, debería llamarse rapidómetro. Pero es una palabra que no conocemos y que no tenemos como la cotidianidad de conversarla también. Entonces, para nosotros todo es velocidad, pero en realidad todo debería ser rapidez. ¿La velocidad se mide en metros solamente o también metros partido por segundo? Sí, tienen la misma unidad de medida. Tanto la rapidez con la velocidad, ambas se pueden medir en kilómetro hora o metro segundo. Profe, ¿podría poner las fórmulas de velocidad? Esa. Gracias. ¿Dudas, consultas? Para ir terminando ya. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal